Radio Espiritual Mundial, en la radio cristiana rompiendo en lo digital con sus descargas de fe. De la mano de Jesús con el mejor nivel. Nuestro máximo líder es el que nos bendice, sintiendo el poder de escuchar lo que dice. Si hoy tú sientes duda, te encuentras afligido, escúchanos aquí. Somos Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial. A Dios adorarás, Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial. A Dios adorarás con César la Antigua. Somos Radio Espiritual, Radio Espiritual Mundial. Sintonízala. Si usted se pone a verificar bien cuál es el uso y el desuso de las situaciones cuando llegan a un punto incontrolable. No es solamente la construcción de una pirámide en la radio que el pueblo compró y el pueblo pagó, sino la distribución de los cargos y el mantener una hegemonía maleantesca en todo lo que es el desarrollo, la instrucción y también el desempeño de derechos donde realmente no existe ningún tipo de interés en proclamar una variedad. ¿Por qué? Porque toda esta gente que ustedes ven en la carátula de este informe hoy han tenido que nombrar a su obispo. Han tenido que nombrarlo su obispo. Claro, tiene 32 años como vicepresidente sin el voto del pueblo, eligiendo y religiendo gente a la manera que él le dé la gana, pisoteando siempre la sangre de Sur y Centroamérica, los pastores y obispos que no cuentan, sino que ellos mismos. Nombró a una mujer porque yo lo denuncié y ni se sabe ni siquiera qué función desempeña porque nunca aparece ni se la ve en público, ni hablando en bien ni en mal de la emisora, pero ni aportando ni poniendo por lo menos un pequeño proyecto. Entró Sabino, que es un G12 y que también lo nombró a él su obispo. Entró Ismael Claudio, mi querido hermano y amigo, un estandarte fuerte y con el cual he estado de acuerdo 100% porque para mí Ismael Claudio es el futuro de esa emisora siempre y cuando se conecte con Dios y deje la idolatría de hombres. Para mí es el futuro de esa radio. El resto que hayan entrado, usted sabe que va a ser siempre a conveniencia de los que le guarden a él lo que se llama el padrinaje para él poder retirarse vitalicio y que el sueldo se lo manden a la casa aunque esté en pamper, aunque esté haciendo sus necesidades en un pamper. Él lo que está soñando es que el sueldo se lo envíen a la casa y que la radio que compró el pueblo y que pagó esta ciudad con el aporte de todas las personas cuando se sentía el Espíritu Santo, que David Greco predicaba a las 10 de la mañana con Joaquín Maldonado y Nueva York entero se llenaba de bendición, se llenaba de poder cuando esa gente ministraban porque estaban pensando en la conquista del reino de los cielos, estaban pensando en un Nueva York próspero, en hermanos que alcanzaran la piedad de Dios y el Espíritu Santo, en casas, apartamentos y lugares que se transformaran con la presencia de Dios en la mañana y no como estos ladrones pidiendo sin el Espíritu Santo, sin poder, hablando de pacto, hablando de todo lo que funciona con el G12, de todo lo que promociona el G12, hablando de Income Tax ahora en el mes de marzo y febrero completamente hablando de Income Tax. Envíenos los Income Taxes, hermano, eso se lo dio Dios para el alfolí. Hermanos, cuando David Greco predicaba y Joaquín Maldonado a las 10 de la mañana, mi hermano Víctor Reyes, un momento de adorar impactante, pero todo eso se perdió, eso no existe. ¿Por qué? Porque para controlar, y lo que yo le explicaba al inicio, el avance de esta pirámide, todo eso han sido cálculos que han tenido que caer en lo mismo. Una vez me decía alguien, pero tú no tienes radio en la casa. No. Yo no tengo radio de AM y de FM porque llegó el internet y yo escucho la emisora que me dé la gana en mi casa. Pero le voy a decir algo.
Cuando usted escucha un canal de maldición como Telemundo, como el canal atrasado de ese canal 41, cuando usted escucha la X, la Mega, cuando usted trae a su casa al oído ese desperdicio de basura, esa porquería de... Mire, el verbo es palabra, el palabra es vida. Y cuando usted, por eso cuando me dicen, no tienes radio, yo no quiero una radio en mi casa que le dañe el corazón y me dañe los oídos a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi nieto. No, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque una radio que te está pidiendo, una radio que te está achicando, que te está haciendo menos, que no te da el uso que tiene que darte un medio de comunicación, ¿para qué tú la quieres en tu casa? Mejor no tengo radio. Y me evito que ese fracaso mental, que esa ilucidez, que esa basura, esa porquería de estarte pidiendo que maratones, que cojetones, que abrazadones, que círculo de amigos mensual, $40. Mire, toda esa basura en mi casa yo me la ahorro porque no hay radio y no permito que en mi casa se escuche esa mierda. Es lo último que yo permitiría, sabiendo que ya psicológicamente lo que te están haciendo es daño, te están convirtiendo en codependiente de la basura, te están convirtiendo en manipulado, en no pensante. Por eso celebro no tener una radio para no escuchar esa porquería. ¿Por qué? Porque inclusive los que están ahí han tenido que nombrarlo a él mi obispo para poder estar en ese lugar. Si no, la misma mafia le corta la cabeza. Pero escúchame esto, cuando tú lo nombras tu obispo, tú tienes que darle el 10% de los diezmos de tu iglesia. Tienes que darle la mensualidad por pertenecer al concilio. Tienes que ir a las reuniones trimestrales y llevarle un regalo. Tiene que celebrar el día del pastor de él y su cumpleaños, que lo hacen juntos para que le regales doble. Tiene que comprarle viajes a Israel, viajes al Medio Oriente carísimos. Tiene que regalarle traje, tiene que regalarle el reloj que tiene una colección de miles y miles de dólares, porque yo conozco gente que le ha regalado Omega, Rolex, los relojes más caros del mundo lo tiene ese hombre explotando al pastorado. Y no sobre todo eso, tiene que lamerle los pies para él poder sentir que cuando tú lo buscas como obispo, tú estás humillado. Una vez llegué a un evento y le dijo a un amigo mío, tú lo verás que ese va a estar ahí de rodillas, humillado. Ese lo vamos a humillar aquí porque él tiene que... Yo nunca lo nombré mi obispo, nunca fui parte de su iglesia y nunca en 20 años trabajando en la emisora le hice coro a él hasta donde Dios me permitió. Por eso fue que me montaron el chanchullo para sacarme, como le hicieron a David Greco, a Joaquín Maldonado, a Valentín Rivera y a todo aquel que no lo ha nombrado su obispo. Ya usted ve hasta dónde llega la imperfección, la maleantez, hasta dónde llega la mentira, el robo y la manipulación. No que estos delincuentes solamente se hicieron con la radio que el pueblo compró, sino que comienzan a negociar con los cargos, comienzan a negociar con cierto tipo de hegemonía y el pueblo cristiano manos abajo, cabezas hacia abajo, esperando que Dios, no deja que Dios haga, deja que Dios diga. Ya tienen 40 años, van a cumplir ahí dejando que Dios haga. Pero ¿qué pasa? Que esos 41 años no son cogiéndole prestado al diablo, sino quitándoselo al pueblo de Dios, hablándole mentira. Estos lacayos que yo puse en el frente de esta carátula hoy, lo han buscado a él como obispo, pero ya usted sabe lo que significa eso, para sentirse protegidos, porque ellos están conscientes que lo que yo digo en esta radio es verdad, pero más que todo conscientes de que de no ser así no estuvieran ahí, porque lo sacan. Si no lo nombran a él su obispo, pierden su posición, mire, como locutor, pierde su posición como pastor, e inclusive se van donde el llamado, ¿cómo fue que lo llamó una vez en una reunión en público? Él lo llamó el paternalista de la fe de Nueva York. El obispo Letrina llamó a su amigo, me refiero al presidente de la Asociación de Ministrosos, lo llamó el paternalista de la religión en Nueva York. Usted sabe, el político, el que se reúne y reúne la iglesia a comer con políticos, y el que por una vez en la vida hizo algo acertado, que fue que apoyó a Donald Trump en la campaña. Ya en el último minuto se dio cuenta que esto era invivible si un Donald Trump no llegaba. Y es lo único que yo a ese hombre, que lo conozco más de 50 años ya,
lo único que les reconozco en Nueva York, como se ha vendido como pastor, pero como político, es lo único acertado que ha hecho verdaderamente para que la comunidad lo reconozca. Pero él envía a los pastores allá para que se hagan correligionarios de la asociación, y así cualquier cosita o lo remueve uno de allá o lo remueve este de la emisora para tener el control y el contacto. Ya usted entienden el por qué han nombrado a este, que es, como digo yo, fácilmente declarable, porque el pueblo lo conoce más que nadie. El pueblo sabe lo que se mueve y el pueblo sabe lo que hay. Lo que pasa es que no había surgido un hombre en Nueva York que le dijera la verdad y lo pusiera en público para que la gente lo conozca. Esa mafia, si tú no lo nombras su obispo, te corta la cabeza. Y busca las posiciones en la radio, busca cuántos hay de su concilio, busca cuántos pastores hay que lo han nombrado a él como obispo y se dará cuenta si yo estoy en lo cierto. Haga una matemática y se dará cuenta que todo tiene un control y es en base a la imagen de este energúmeno. La imagen de él es la que mueve la economía y la percepción de vida de la radio actualmente, porque todos ellos lo miran a él y lo que él decida como cabeza de la pirámide es lo que se hace, aunque él te diga otra cosa. Mira que fulano yo voy a hablar con él para que se controle. Mentira del diablo. Esa es la cara de hipocresía que siempre ha usado este energúmeno, este despantalonado, este hombre que bajo sus pantalones debe usar panties, porque de hombre tiene muy poco. Primero es un traidor, traicionero, y segundo, un mentiroso, un doble cara que nunca resuelve las cosas frente a ti como debe ser como hombre, sino que dice que yo voy a hablar con el otro. Mira, fulano, una técnica que él tiene de decirle a la gente que le están haciendo daño a los pastores: no, yo hablo con ella porque ella no puede hacer eso, pero es el mismo que lo está haciendo a través de ella. ¿Sabe para qué? Para que usted nunca lo desenmascare. Y eso es algo que los que me están escuchando ahora y lo escuchan sabe que es así. Este hombre nunca, no sé, que en el mundo le decían que era un delincuentazo, que navajaba, que mataba, pero en el evangelio lo único que ha hecho es utilizar la figura de obispo simplemente para traicionar y para pisotear los pastores, tanto de Sur y Centroamérica, que él cree que no valen nada, porque no hay espacio para nadie en esa pirámide a menos que no lo nombre a él tu obispo. Y ya tú sabes lo que significa eso. No es nombrarlo tu obispo nada más, sino mantenerle sus expectativas de vida, y hasta cuando sea una carabela en la caja, que vayas y se la remueva para que los huesos salten. Eso es lo que este energúmeno pretende de la iglesia cristiana. ¡Te traje una sorpresita! El locutor César La Antigua de Radio Espiritual, moviendo la ciudad en el área digital, con música global y una poderosa oración. Él te viene a auxiliar. Es el mejor concepto, una radio sin igual. La emisora siempre tuya. Mucha oración, ven, vamos a alabar. Radio Espiritual Mundial. Radio Espiritual Mundial. Y sintonízala con César La Antigua. Si te encuentras afligido, alábale, adórale y quiérele. Radio Espiritual Mundial. Y si te encuentras afligido, adora y glorifica. Alábale, glorifícale.